Hola a todos, bienvenidos a nuestra última práctica del semestre. Es la práctica acerca de conservación del momento angular. Esta práctica tiene tres objetivos. El primero es comprobar que en ausencia de torques externos, el momento angular se conserva. El segundo es entender los conceptos de momento de inercia, velocidad angular y momento angular. El tercero es calcular el momento de inercia de un disco de forma experimental y compararlo con el resultado teórico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a calcular el momento angular antes y después de una colisión inelástica. Para esto necesitamos el momento de inercia. Entonces, vamos a calcular el momento de inercia de dos discos. Y finalmente, pues vamos a analizar la colisión inelástica a través de las velocidades angulares antes y después de la colisión. Esto tiene el fin de eh, comprobar la conservación del momento angular y estudiar la no conservación de la energía rotacional, cinética rotacional. Acá hay algunas expresiones matemáticas pues que nos van a ayudar a calcular cada una de estas cantidades. Primero tenemos el momento de inercia de un disco. Entonces, este es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y este momento de inercia corresponde cuando el disco gira alrededor del eje del centro del disco. ¿Listo? Únicamente. Luego tenemos el momento angular, que es el momento de inercia por la velocidad angular del objeto. Y cuando nosotros tenemos un caso particular en el que no hay torques externos, entonces tenemos que el momento angular inicial y final son iguales, es decir, que el momento tenemos la conservación del momento angular. En nuestro caso, pues lo que vamos a observar es un disco que cae sobre otro. Entonces, primero tenemos el disco de madera girando y luego vamos a dejar caer un disco negro sobre él desde el reposo, que después va a empezar a girar, ¿sí? Todo el sistema va a girar como un todo. ¿Listo? Entonces, para este sistema tenemos que el momento angular inicial es el momento de inercia del disco de madera color clarita, color café clarito, por la velocidad angular inicial y eso pues debe ser igual al momento angular final, que es la suma de los momentos y de inercia de los discos por la velocidad final con la que terminan girando los dos discos. Luego tenemos la energía cinética rotacional, que es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Bueno, entonces acá lo que vamos a observar son 5 videos diferentes, ¿sí? Ustedes van a hacer la medición que voy a explicar para cada uno, van a escoger 5 videos, les recomiendo los 5 primeros, acá hay 9. Los pueden analizar en velocidad normal o en slow motion. Les recomiendo cámara lenta para hacer las mediciones, ¿vale? Entonces, qué es lo que vamos a medir? Entonces, acá encontramos varios instrumentos de medición. Em, y entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Entonces, acá nos van a explicar qué es lo que está pasando, ¿sí? Nos van a dar los datos de la masa del disco grande, es decir, del disco café clarito. Entonces, esta es la masa. Del disco pequeño, del disco negro, esta es la masa. ¿Listo? Y entonces lo primero que nos piden es mida los diámetros de los discos. Entonces para eso vamos a utilizar esta regla. Acá nos dan dos, una negra y una roja. Yo simplemente voy a utilizar la roja. Entonces van a medir el diámetro del disco exterior y del disco interior. Y a través de esos diámetros entonces van a calcular el radio. ¿Listo? El disco uno es el de madera grande, el disco 2 es el disco negro. Y pues con la ecuación uno van a calcular
los momentos de inercia. ¿Listo? Esa es la primera parte. Luego les dice, si lo requiere, use este espacio para registrar los valores y hacer los cálculos en el punto 3 para determinar las velocidades. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esas velocidades? Para eso vamos a medir los tiempos, ¿vale? Acá les voy a hacer un paréntesis y les voy a sugerir utilizar una tabla de Excel. Bueno, aquí les estaba preparando la clase, entonces ya tengo algunos datos inventados. Por supuesto, aquí estos no son los datos reales, ¿vale? Entonces, les recomiendo utilizar Excel y vamos a ver por qué de una vez. Entonces, resulta que nosotros queremos calcular las velocidades iniciales y finales. Entonces, acá les piden calcularlas en esta tablita. Luego les piden volver a copiarlas acá en esta tabla a mano para analizar una gráfica de velocidades. Luego, a partir de esas velocidades, ustedes van a calcular el momento angular y tienen que volver a copiar esos datos acá a mano y luego van a analizar las energías y vuelven a copiar esos datos acá. Pero entonces, quienes no quieren copiar los datos todas esas veces, pueden hacerlo en Excel. ¿Listo? Pueden hacer una tabla en Excel. Acá les doy el ejemplo. Ponen momentos de inercia, tiempos, inicial y final, velocidades, momento angular y energías. Ya vamos a ver a qué nos referimos con inicial y final. Entonces, primero vamos a medir los tiempos, ¿no? Entonces ya calculamos los momentos de inercia. Recuerden, eso se hacen con la ecuación 1. ¿Listo? Ahora vamos a calcular los tiempos. ¿Qué tiempos son esos? Esos tiempos hacen referencia. Entonces, digamos, yo voy a escoger aquí el primer video para explicarles. Entonces, vamos a iniciar. Ustedes se dan cuenta que primero está girando el disco de abajo, el de madera. Entonces, vamos a iniciar el cronómetro en cero y vamos a observar que esos discos tienen unos pines, ¿cierto? Como unos botoncitos de colores. Entonces, yo me voy a guiar por el botón azul y voy a esperar a que dé media vuelta, ¿sí? Media, es decir, un giro de pi y voy a registrar ese intervalo de tiempo. Entonces, en cero, el pin está en este extremo y voy a medir cuánto tiempo gasta en llegar hasta el otro extremo. Entonces, gasta un tiempo de 0.50 y ustedes toman todas las cifras. ¿Listo? Y registran ese dato acá. ¿Listo? Y entonces eso es medio giro, ¿cierto? Media vuelta. Ahora van a reproducir el video, van a esperar a que el disco, entonces yo puse esta regla de forma horizontal para observar mejor el giro de los botones amarillos. Entonces van a esperar a que caiga el disco y en ese momento en que cae y se acopla al disco de abajo, entonces reinician el tiempo y entonces van a medir el tiempo que gasta este botón en llegar al otro lado, es decir, en hacer media vuelta el sistema completo. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, los dos discos ya están girando al tiempo y entonces registran este tiempo, 0.7958. ¿Listo? Acá. Em, Tengan en cuenta que estos son intervalos de tiempo. Entonces, ¿a qué llamamos TI? Al intervalo de tiempo, ¿sí? Que gasta el disco de madera en dar media vuelta. ¿Qué llamamos al TF? Al intervalo de tiempo que gasta el sistema disco de madera, disco negro en dar media vuelta. ¿Listo? Esos son los dos tiempos que deben medir en 5 videos que ustedes escojan acá. Luego, ¿cómo vamos a calcular las velocidades? Pues esas velocidades es media vuelta que hicieron, es decir, pues recuerden, esto es velocidad angular, es decir, radianes sobre segundo. Entonces, pues los van a calcular como media vuelta, es decir, pi dividido el tiempo que gastaron, ¿sí? Entonces, para la velocidad inicial, utilizan el tiempo inicial. Para la velocidad final, denme un segundo, listo. Utilizan el tiempo final, ¿vale?
Y entonces lo que les piden acá es realice una gráfica de la velocidad angular inicial versus la velocidad angular final. ¿Cómo ustedes realizan gráficas en Excel? Insertar gráfico, se paran sobre él, ¿sí? Sobre el gráfico en blanco que les sale, le dan seleccionar datos, agregar. Entonces aquí le van a poner el nombre de la serie. Entonces velocidad, por ejemplo, que es lo que queremos analizar. En el eje X vamos a poner el- las velocidades iniciales y en el eje Y vamos a poner las velocidades finales. Aceptar. Y ustedes pues tienen, digamos, aquí muchas herramientas en Excel para analizar esto. La que necesitamos en este momento, entonces, es la que nos muestra la pendiente. Entonces, para eso vamos ahí mismo en diseño de gráfico, le damos a agregar elemento, línea de tendencia, más opciones. ¿Listo? Entonces, cuando le dan más opciones, les sale aquí una serie de menú que les pregunta, bueno, cuál es la tendencia que ustedes quieren ponerle? Entonces ustedes le van a poner una línea, una línea, le van a poner una tendencia lineal y en estas opciones de abajo le van a decir que les muestre la ecuación, ¿sí? Entonces, pues esta es la ecuación y, x menos, ¿sí? Esto es porque me inventé esos datos, ¿no? No es porque les vaya a salir así. Y entonces, pues a través de estas ecuaciones que le muestran acá, pues ustedes ya pueden hacer su análisis. Si les parece muy engorroso Excel, pues pueden hacerlo acá en Pivot, ¿vale? Si ya saben manejarlo. Em, entonces, realice una gráfica de velocidad angular inicial versus final. Y aquí, ahí. Entonces aquí les dicen, ¿qué relación espera? ¿Sí? Entonces, pues la relación que esperamos, según nuestra teoría, ¿sí? Es que se cumpla esta ecuación, es decir, que si hacemos una gráfica de omega final versus omega inicial, entonces aquí les tengo un OneNote. Entonces, pues lo que vamos a esperar es que si graficamos estas dos variables, pues vamos a obtener una línea recta, ¿cierto? Porque la relación es lineal con pendiente este valor de acá, ¿cierto? No sé si ven este valorcito de acá, ¿sí? La idea entonces es que ustedes comparen esa pendiente que obtuvieron, ¿sí? Con ese valor calculado con la tabla, con los datos de la tabla 1, es decir, esta tabla de acá, ¿sí? En la que tienen los momentos de inercia. Entonces, ustedes van y calculan esta cantidad y lo comparan con la pendiente que sí que obtuvieron. Y pues responden las preguntas. ¿Son iguales? ¿Si es lo que esperaban? ¿No es? Etcétera. Luego van a analizar los momentos angulares iniciales y final para cada uno de los 5 intentos. Entonces, pues tienen en cuenta las relaciones, la relación para calcular el momento angular, que es el de la ecuación 2, ¿sí? Que es momento de inercia por velocidad angular. Y entonces cuando ustedes hagan esa gráfica, pues ustedes esperan que se conserve el momento, ¿cierto? Es decir, que el momento final sea igual al momento inicial. Es decir, que si ustedes grafican eso, les debe dar una pendiente de 1. Entonces, ustedes van a hacer esa gráfica y van a ver si sí les da la pendiente esperada, ¿cierto? Entonces, ese es para este punto. Y luego, ustedes van a calcular la energía cinética rotacional inicial y final, ¿sí? Y van a hacer una gráfica, recuerden, esa energía cinética rotacional se obtiene a través de esta ecuación, la ecuación 5, y entonces acá en OneNote ya lo tengo anotado, ¿sí? Entonces, para el momento inicial sería esta, para el momento final sería esta. Como es un choque inelástico, entonces ustedes esperan, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes esperan? Pues que la energía no se conserve, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes grafiquen esto,
van a obtener una pendiente diferente de uno. ¿Sí? Y esa pendiente precisamente les da, pues, idea de la disipación de la energía, ¿sí? Debido al choque. ¿Qué más necesitamos por acá? Em, bueno, entonces esas son las gráficas y los datos que deben calcular. ¿Listo? Ustedes, pues me parece más fácil a mí en Excel. Entonces, quienes lo hagan en Excel deben subir, deben tomarle pantallazo a la tabla y las tres gráficas, ¿vale? Aunque sí, a la tabla y a las tres gráficas. Esos datos los van a poner acá, al igual que su análisis, ¿sí? Van a poner acá las imágenes o si quieren añadirlas al PDF, pues también es válido. Van a comentar los resultados para la conservación del momento angular y para lo que obtuvieron de la energía cinética, ¿vale? Y pues aquí están las preguntas del análisis cualitativo. Si tienen alguna otra duda, por favor me dicen. Y en las conclusiones recuerden poner el nombre de las personas que trabajaron.